Vamos con nuestro segundo tema, a cargo de Monseñor Faustino Armendáriz, arzobispo de Durango y asesor de nuestro movimiento del organismo mundial. Con el tema, la respuesta de la Iglesia, actuar en sinodalidad. Buenas tardes, Monseñor. Pero antes vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo por el Padre Raúl. Hola, les invito a ponerse de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas el corazón de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, haz que guíe según el mismo Espíritu y gozar para siempre sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, San Pablo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal? ¿Listos? A ver, vean a su vecino, a ver si no está dormido. Bueno, ahí les encargo al vecino. Es parte de la sinodalidad. Pues agradezco esta oportunidad de dirigirme a ustedes, hermanos de este querido movimiento de cursillos, que desde muchos lugares del mundo hemos venido aquí para encontrarnos, escucharnos, dialogar, a fin de discernir lo que es mejor para el movimiento y tomar decisiones en espíritu de comunión y fraternidad. Comparto este tema. La respuesta de la Iglesia es actuar en sinodalidad. Esta mañana el Monseñor Mestre hacía alusión no a una época de cambio, sino a un cambio epocal. Y este fenómeno, que según algunos ocurre cada 100 años, está ocurriendo. De manera muy puntual lo tratamos quienes tuvimos la oportunidad de estar en Aparecida, Brasil, el 2007, en mayo, en la Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Y ciertamente es todo un desafío, porque los cambios de paradigma se han dado, especialmente en los jóvenes. A los jóvenes no les puede decir apréndete los 10 mandamientos y con eso tienen. A los jóvenes hay que fascinarlos, y de eso hay un proceso de fascinación en la pastoral juvenil, con discernimiento, de encuentro con Jesús. El joven se tiene que encontrar con Jesús, vivir una experiencia de Dios para entrarle a las reglas, para entrarle a lo que pide el Señor. Y solamente desde ahí se puede marcar la diferencia, y creo que no solamente a los jóvenes, sino que a todos nos ha pasado. A uno de los apóstoles a las 4 de la tarde le cambió la vida a Jesús. Ojalá nos cambie la vida a las 2 de la tarde, que no es fácil. Cada uno de nosotros tendría la oportunidad en el anuncio del querigma de decirle a los demás cuándo actuó Jesús en mi vida, cuándo, y compartirlo. Esto es evangelizar. Y creo que en el cursillo
este anuncio querigmático, pues lo hemos experimentado en tantas ocasiones. Un servidor ha tenido la oportunidad como sacerdote de hacer más de 100 cursillos. ¿Y qué es lo que no ha visto uno en el cursillo? Al final Dios es el que actúa a través de quienes estamos ahí. Y vaya que nos conocíamos los de la escuela de cursillos. Y con crisis y sin crisis Dios seguía actuando. Aparecida pues nos ha marcado un camino. Ojalá hayamos tenido la oportunidad de estudiar, porque tenemos alternativas también de formación, piedad, estudio y acción. No solamente personalmente, sino abrir espacios de formación en el movimiento de cursillos, porque de otra manera no se puede crecer. La respuesta de la Iglesia: actuar en sinodalidad. El Papa conoce muy bien la realidad del mundo y de la Iglesia, y por eso desde el 8 y 9 de octubre del año pasado, 2022, se inició un proceso en el cual supuestamente todos deberíamos de estar involucrados. En cada una de nuestras diócesis vivimos esta experiencia de consulta sinodal a nuestro pueblo. Y todo esto ante los profundos cambios epocales en los que nos encontramos y que la pandemia vino a agravar. Yo asumo como imprescindible este estilo de vida de la sinodalidad, porque este no es un tema al que nos ha convocado el Papa Francisco como un caminar juntos eclesialmente, a fin de que todos los bautizados como miembros del pueblo de Dios podamos hacer realidad la comunión, la participación y la misión. Estos son los tres elementos que resalta el proceso sinodal. Un proceso que en esta ocasión no va a acabar nunca. El sínodo sobre la sinodalidad nos lanza a un estilo de vida. No podemos decir en octubre del 2023, cuando se reúnan los obispos con todas las conclusiones y el vaciado de toda la consulta que ya se realizó en nuestras iglesias diocesanas. Espero que no les haya pasado de noche a nosotros los cursillistas. Desde octubre hasta abril más o menos. Ahorita estamos en la etapa continental, por continentes. Y así seguiremos hasta llegar con Instrumentum Laboris hasta el año que entra, el 2023, en que en Roma se reunirán los obispos. El Papa quiere un caminar eclesial, a fin de que todos los bautizados como miembros del pueblo de Dios podamos hacer realidad esta comunión, participación y misión. A propósito, pues, de lo ya expuesto anteriormente por Monseñor Mestre, los obispos también en México tenemos un proyecto global de pastoral y donde hemos afirmado nos preocupa el arribo de esta nueva cultura que desdibuja y mutila la figura humana. Se trata de la negación de la primacía del ser humano, es decir, nos encontramos ante una profunda crisis antropológica cultural. Él señalaba un elemento nada más, el celular, cómo ha creado cultura, decía él. En palabras del Papa Francisco, es una verdadera cultura del descarte. Ahora bien, sin duda que ante esta crisis se exige de todos una participación corresponsable como miembros del pueblo de Dios, pero también como movimiento de cursillos que estamos llamados a fermentar nuestros ambientes de evangelio. Una bonita frase, pero un desafío grande. A sanar relaciones y a construir lazos de amistad en nuestras comunidades. Por ello se requiere de una espiritualidad, la espiritualidad del caminar juntos. Está destinado a ser un principio educativo para la formación de la persona humana y del cristiano y de las familias de las comunidades. Miramos la realidad con fe y esperanza.
siempre que se realiza un proceso, lo primero que hay que hacer es mirar la realidad. No podemos partir de un escritorio, sino de la realidad. Por eso, como movimiento de cursillos dentro de la Iglesia, creemos que toda esta realidad que estamos viviendo nos hace conscientes de los grandes desafíos que tenemos, llamados a mirar con fe y esperanza, pero sobre todo a actuar con audacia y responsabilidad. Este desafío es de todo el pueblo de Dios, y cuando hablo del pueblo de Dios no son de aquí para allá, sino somos todos, los clérigos y los laicos, unidos por un mismo bautismo, el sensus fidei. Hoy más que nunca, pues, tenemos que sentirnos corresponsables del discernimiento de esta realidad, conocerla, a fin de encargar la experiencia de la misericordia y la solidaridad, tomando las mejores decisiones, No porque otro me lo dice, yo también pienso así. Para anunciar con valentía y creatividad el anuncio alegre del Evangelio. Un anuncio que debe ir más allá de la sala de rollos, es decir, desarrollar la tarea evangelizadora siendo un movimiento en salida, donde el cursillista crezca en la conciencia de que tiene un mandato por parte de Jesús, ser misionero. Podemos leer Mateo 28. Esta es una orden, no es una alternativa. Vayan y hagan discípulos. Y esa es la tarea de cursillos. Por eso cada dirigente, cuando se organiza y se realiza un cursillo y lanzamos a los cursillistas, a sus casas, a sus comunidades, tenemos que realizar una tarea misionera, es decir, cada uno de los dirigentes, incluso los de la cocina, se convierten en un pastor, en un misionero que siga ayudando a estos hermanos. Misionero en las calles, en las plazas y en los nuevos areópagos de la realidad que cada quien vivimos. No podemos quedarnos en la reunión de grupo. Los obispos de Aparecida propusimos un itinerario de formación del discípulo misionero que parte del encuentro con Cristo. Yo lo he ubicado dentro del proceso del movimiento de cursillos, ahí dentro de los 3 días. El anuncio del querigma nos fascina en el cursillo. Hay un proceso de conversión con la formación permanente, la ultreya, la hora apostólica, la oración sabatina. Después podemos decir que se da el discipulado, el tercer aspecto del itinerario del discípulo misionero. Discipulado que se fortalece con el tripié, piedad, estudio y acción. Y después viene algo que todos quisiéramos, y es que es la utopía del Evangelio, la comunión. Que todos sean uno, dice Jesús. Esta comunión se vive como un espacio de experiencia en la reunión de grupo. Y ciertamente no termina todo ahí, dice Aparecida, sino que todo este proceso y este itinerario tiene que lanzarnos a la misión. Y este es el reto de todo cursillista y de toda reunión de grupo, salir a hablar de Dios en las calles y en las periferias existenciales y geográficas. Hasta aquí, ¿esto estamos haciendo como iglesia? En este 8º encuentro mundial, a propósito de lo que actualmente vive nuestro movimiento, podemos hacer propia la expresión del Papa Francisco. Nos llama, Señor, a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio, el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de establecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Seguramente, pues, un signo de esperanza es lo que aconteció en el mes de octubre del año pasado, que ya comentábamos, fecha en que se dio la apertura de la primera fase de la 16ª Asamblea del Sínodo de los Obispos, cuyo lema es: por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Cuando impulsamos este proceso hubo mucho entusiasmo, al menos en lo que respecta a la iglesia particular donde un servidor realiza el servicio de obispo. De tal manera que también, haciendo una carta pastoral, animamos a la feligresía
a que se concretara esta comunión, participación y misión. La participación con la formación permanente del clero y de los laicos. La comunión con las pequeñas comunidades en las parroquias, porque las parroquias se definen como comunidad de comunidades, no como comunidad de gente aislada, sino pequeñas comunidades como nuestras reuniones de grupo. Y la misión, el gran compromiso es la misión permanente, pero para todo esto se necesita un proceso evangelizador. Si en las parroquias, en el movimiento, no tenemos un proceso de evangelización, no vamos a poder llegar a ser discípulos maduros y misioneros eficientes. Y vamos a seguir utilizando como un emblema bello, somos discípulos misioneros. Pero esto se tiene que manifestar en las obras. Por eso con esta convocatoria el Papa Francisco exhortaba a toda la Iglesia a que discierna un nuevo modelo eclesial para el tercer milenio en el que se profundice el proceso de ayornamiento, actualización. No al siempre se ha hecho así, dice el Papa, iniciado en el Vaticano II, pero que abandonamos especialmente con la eclesiología de la Lumen Gentium, para que responda precisamente a toda esta realidad que nos mostró Monseñor Mestre cuando habla de los cambios epocales y eclesiales que vivimos. De ahí la relevancia que tiene este evento, quizás el más importante en la actual fase de recepción del Vaticano II bajo el pontificado de Francisco, para desentrañar y repensar las formas que hacen falta a la luz de la sinodalidad. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar en las entrañas de este proceso sinodal como miembro de la Comisión Teológica en el Vaticano. Y cuando discernimos con los teólogos, pues de los mejores del mundo, pero también con otras comisiones como es la comunicación social, como es la espiritualidad, la logística, vemos que esta es la respuesta en este momento de la Iglesia, que cuesta, sí, nos va a costar mucho, también a los clérigos y también a los laicos clericalizados. Por tanto, ante esta realidad que vivimos y experimentamos como Iglesia y como movimiento y con toda la problemática que nos ha llevado a ser citados por el dicasterio para buscar acuerdos al interno de nuestro movimiento, podemos preguntarnos haciendo un examen de conciencia, ¿vale la pena modificar estatutos cuando para muchos todo está bien y se puede evangelizar con lo que hay? ¿Seguiremos con la mentalidad del siempre se ha hecho así ante una realidad tan desafiante? ¿En verdad deseamos que nuestro movimiento se renueve y sea una luz en medio de tanta oscuridad? ¿Estamos dispuestos a hacer una iglesia sinodal donde todos caminemos juntos como pueblo de Dios? ¿Estamos dispuestos a hacer un movimiento que haga realidad el carisma de evangelizar? Porque este es el carisma de Cursillos, evangelizar. Con su proceso, que tiene propio Cursillos, como los tienen los demás movimientos. Sin duda que como movimiento queremos ser una iglesia renovada, una iglesia donde la sinodalidad sea verdaderamente un estilo de ser y obrar en este tercer milenio. Pero, ¿qué significa una iglesia sinodal? Hay un documento que se los recomiendo vivamente, el documento de la Comisión Teológica Internacional, que nos da la respuesta cuando afirma: una iglesia sinodal es una iglesia participativa y corresponsable. No de colaboradores solamente, sino de corresponsabilidad. Tú como laico, más que colaborador, eres corresponsable del ser y hacer de la iglesia. Recordando que la iglesia, como decía San Pablo VI, existe para evangelizar. En el ejercicio, pues, de la sinodalidad está llamada a articular la participación de todos según la vocación de cada uno con la autoridad conferida por Cristo al Colegio de los Obispos, presidido por el Papa. La participación se funda sobre el hecho de que todos los fieles, todos sin excepción, están habilitados y son llamados para que cada uno ponga al servicio de los demás los respectivos dones recibidos del Espíritu Santo. Todo este proceso ya lo hicimos de octubre a abril.
con dos documentos que la Comisión del Sínodo le regaló a la Iglesia. Uno, el documento preparatorio, que seguramente conocen todos, y el Vademecum del Sínodo, donde estaba paso por paso el ser y qué hacer de esta etapa de consulta que ya enviamos a las conferencias episcopales y que se envió a la Comisión del Sínodo en Roma, y ahora se está haciendo la consulta continental. Por eso nuestra responsabilidad es esa, responder actuando como iglesia sinodal. ¿Y cómo dar esta respuesta? Una iglesia sinodal es la que camina y acompaña. No podemos encapsularnos en el movimiento de cursillos y decir, aquí todo está bien. Eso sería el pragmatismo gris pragmatismo del cual Benedicto XVI hablaba. Decir que todo está bien, pero la realidad es que no tanto. Recordemos que el concepto de sinodalidad no es el capítulo de un tratado de eclesiología o un tema teológico, y menos aún un tema de moda. No es un eslogan o un nuevo término a usar e instrumentalizar en nuestros encuentros. No es eso. La sinodalidad expresa la naturaleza de la Iglesia, su forma, su estilo y su misión. Por tanto, hablamos de una iglesia sinodal, evitando así que consideremos que sea un título entre otros o un modo de pensarla previendo alternativas. Se trata del camino que Dios espera de la iglesia en el tercer milenio. Esto lo dijo el Papa Francisco. Caminar juntos, laicos, pastores, todos los miembros del pueblo de Dios. Se trata de una revisión de su propia esencia. Si la iglesia quiere revisarse a sí misma, ¿por qué no vamos a revisar también los lineamientos que nos ayudan a conducirnos como movimiento? Y la iglesia así nos lo ha pedido, revisen, para que no se queden como parte de la historia. Ello supone pues repensar su identidad, configuración y misión, y no solo algunos de sus elementos operativos. Ante tal emprendimiento urge como nunca renovar la vida eclesial, y eso es posible mediante un modo de proceder que se inspire en tomar consejos y construir consensos al estilo del viejo principio de la canonística medieval que reza: lo que afecta a todos debe ser tratado y aprobado por todos. Se trata entonces de volver a los orígenes y hacer presente y actual aquel estilo de vida en donde los primeros cristianos tenían un solo corazón y una sola alma. Seguramente más de alguno está pensando, pues mi párroco no piensa así, porque ahí se hace lo que él dice. Pues nosotros los párrocos y los obispos tenemos que entrar en este caminar. ¿Sí han oído eso? Aquí se hace lo que... No, pues ya no. Como dicen los argentinos, ya no. Sin duda, nuestra participación en este encuentro mundial como MCC nos ayudará a hacer realidad la finalidad del sínodo, que es inspirar. Este es hermoso, viene el documento preparatorio del sínodo. Inspirar a la gente a soñar con la iglesia, que estamos llamados a hacer florecer las esperanzas de la gente. Estimular la confianza, vendar las heridas, tejer relaciones nuevas y más profundas, aprender unos de otros, construir puentes, iluminar las mentes, calentar los corazones y vigorizar nuestras manos para nuestra misión común. Nuestra misión común. ¿Es utopía? Parece que sí. Sin embargo, cuando quiere hacerlo alguno solo, pues sí lo es. Pero cuando encontramos un camino donde todos juntos vayamos siendo corresponsables, no solamente yo le ayudo al Padre, no, eres corresponsable en tu parroquia, eres corresponsable en tu movimiento. Por eso necesitamos responder como una iglesia sinodal, la cual se renueva y se actualiza. En este contexto, pues, en el que vivimos, ante una realidad tan compleja, donde la autoridad nos hace crisis,
Un servidor tiene 18 años de obispo y 3 diócesis. Una en la frontera con Estados Unidos, una en el centro y ahora una en el norte, con 82,000 kilómetros cuadrados. Y no es fácil, sobre todo los tiempos, este cambio epocal, porque si nos metemos a pescar en pecera, es fácil, con los de siempre, ¿no? Pero cuando salimos de nuestras zonas de confort, no lo es tanto. Y este salir lo propongo más adelante. Para caminar juntos es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu en una mentalidad verdaderamente sinodal, entrando con audacia y libertad de corazón en un proceso de conversión. Ahí está la palabra clave. Sin el cual no será posible la perenne reforma de la que la Iglesia misma, en cuanto a institución humana y terrena, tiene siempre necesidad. Este sínodo sobre la sinodalidad, al que hemos sido convocados a participar como pueblo de Dios, se inserta en este llamado a una renovación para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Esto lo dice el Papa en Evangelii Gaudium. Cuando estuvimos en Aparecida, el Papa era cardenal y recuerdo que cuando estábamos en las mesas de trabajo, él, mesa por mesa, nos iba diciendo, había laicos, había protestantes, había obispos, había padres, creo que Brad Pitt por ahí estaba, no. Entonces había padres y el Papa iba pasando por nuestros módulos de reunión y nos decía, cuando ustedes opinen o aporten algo, no lo hagan desde sus teologías o desde su opinión personal. Háganlo pensando en su pueblo, en su gente. Yo creo que esto se aplicaría también aquí, cuando nosotros compartamos algo, hagámoslo pensando en el movimiento, en aquellos hermanos que están por hacer un cursillo o que lo acaban de hacer y que están, pero súper emocionados, que se sienten en el cielo y que no todavía conocen una realidad que a veces siempre nos desafía. El Papa, en este sínodo sobre la sinodalidad al que nos convocó él nos convocó. Si para alguien esto que estamos hablando es nuevo, tiene que apurarle, porque ya vamos adelantaditos. Ya vamos en la consulta continental. Y hay maneras de adelantar y no quedarnos atrás, sea como escuela de cursillos, sea como secretariado diocesano, etcétera, etcétera, o sea como nación. Porque está llamando a una renovación y el sueño del Papa es una opción misionera, capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios también, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierte en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. A mí me llama la atención cómo el Papa insiste transformarlo todo, pero pone ejemplos, costumbres, estilos. Es que así soy yo y que no, hay que cambiar los estilos. A mí no me hablen de eso que sinodalidad y que caminar juntos y que olor a oveja, me decía, o no, eso de oler oveja, por querer oler a oveja, el otro día me fui a comer a una casa pobre y me enfermé, me dijo uno. No, pues ¿qué le hace que te enfermes? Los horarios, es que yo las reuniones de jóvenes las pongo a las 8 de la mañana los domingos y si quieren venir, pues nunca va a ir nadie, ¿eh? Los horarios, nosotros tenemos que adecuar los horarios, y no me refiero solamente a los clérigos, sino a otros agentes de pastoral. El movimiento de cursillos debe de renovarse y purificarse de todos los elementos que han provocado división, polarización, por no estar atentos a lo que la Iglesia nos va
marcando. Y la sinodalidad ha sido una oportunidad extraordinaria para vivir la comunión. La comunión es algo que ya podemos nosotros luchar. La sinodalidad está lejos. ¿Y por qué digo esto? Porque la sinodalidad es un estilo de vida. Y el mejor ejemplo es Hechos de los Apóstoles 2:42. Todos vivían unidos y compartían todo. Y a la Eucaristía, los bienes, etcétera, el tiempo, etcétera. Por eso todos sabemos que el fruto más grande de haber vivido un cursillo es el encuentro. Primero con Dios, pero también con tantos hermanos y hermanas. Con quienes nace y se fortalece una amistad en Cristo. No nos quedemos en la amistad en Cristo. Esta amistad en Cristo, que es el encuentro con Cristo, compartámoslo. El Papa Francisco, en su alocución a los cursillistas, el 2015 les decía: el método de evangelización de cursillos nació precisamente de este ardiente deseo de amistad con Dios, de la cual brota la amistad con los hermanos. Si hay mucha amistad entre nosotros, pero no hay amistad con los demás, y no les enseñamos a ser amigos de Jesús, tenemos que revisar esa amistad entre nosotros. Desde el comienzo se comprendió que solamente dentro de relaciones de amistad auténticas era posible preparar y acompañar a las personas en su camino, un camino que parte de la conversión. Hoy, que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera, hay una forma de predicación que nos compete a todos como tarea cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los desconocidos. Por ello es necesario estar en comunión con la Iglesia y con aquellos en los que la Iglesia ha confiado y depositado la autoridad, siendo dóciles a la voz del Espíritu Santo, que sigue suscitando carismas y dones en todos los bautizados. Por eso a este punto vale la pena recordar las palabras del Papa. El Espíritu Santo también enriquece a toda la Iglesia evangelizadora con distintos carismas. Son dones para renovar y edificar a la Iglesia. Los carismas son para la Iglesia, no son para ti solo. Los carismas son para la Iglesia. En el caso de nuestros iniciadores, el carisma que tiene el movimiento de cursillos se les dio para la Iglesia. Y a todos se nos da como bautizados. Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera, hay una forma de predicación, ya lo dijimos. El movimiento es un movimiento eclesial, no laical ni clerical. No es un movimiento de seglares, es un movimiento eclesial. No es un movimiento que queramos manejar los clérigos, es un movimiento eclesial. La Iglesia ha confiado en nuestro movimiento y su carisma y debe prevalecer sin duda alguna, pero somos conscientes de que los tiempos actuales nos piden renovarnos, actualizarnos y ser capaces de dar una respuesta adecuada a los tiempos que vivimos, donde el hombre no piensa ni actúa igual que cuando surgió el movimiento. Ello nos lleva a replantear nuestro caminar para hacerlo ahora junto a toda la Iglesia en espíritu y en actitud sinodal. No es fácil el cambio o los cambios. Cuando uno llega a una nueva diócesis, y ya tengo 3 experiencias, no es fácil. Sobre todo cuando hay una parálisis pastoral. Ponlos a trabajar, verás cómo reaccionan. Y no me refiero solamente a los colaboradores más cercanos, como son los sacerdotes, a todos. Ahí es donde se manifiesta el verdadero amor a la Iglesia y a Dios. En la misión, trabajar por Jesús, salir de nuestra zona de confort, ser un movimiento en salida. Por eso, como respuesta al mundo actual, necesitamos una Iglesia que escuche y dialogue. Cuando empezamos los grupos de consulta sinodal en las parroquias, yo recuerdo que lo primero que hicimos fue un
una asamblea diocesana y ahí hicimos ejercicios de consulta sinodal. Y fueron heterogéneos los grupos, había laicos, y como son representantes de todas las diócesis, pues viene gente de todo, ¿verdad? Gente muy humilde, gente menos humilde, padres, obispos, etcétera, etcétera, estamos todos ahí. Y recuerdo que yo me senté en una de las mesas y había una pregunta clave que hay que responder, como los que vamos a responder en la dinámica. Y cuando se les iba preguntando, me acuerdo una señora, su rostro, que respondió muy bien. Y me dijo, señor obispo, ¿es cierto lo que dije? Así, ¿verdad? O sea, como mirándonos a los padres y a un servidor, como diciendo, ¿tengo derecho a decir esto? Claro que tienes derecho. Y está muy bien como lo dijiste. Mejor que el padre que habló antes, le dije. El padre se enojó, pero ni modo. Pero o sea, tenemos que valorarnos, escucharnos, sí. Que tenemos muchas limitaciones todavía en la escucha, es cierto. Pero este es un dinamismo y un ejercicio que se tiene que hacer estilo en la iglesia. No hay otro. Cuando ya salimos a las parroquias y hacíamos grupos espontáneos en la calle, en la plaza, para dialogar sobre nuestra iglesia, la nuestra. Porque ahí te dicen todas las verdades, ¿eh? Verás, haz un buzón parroquial y la gente que opine, verás lo que van a poner. Si hay párrocos aquí. Y un día me atreví a hacer uno de párroco. No nos fue tan bien, pero nos fue muy bien, porque nos dijeron la verdad, ¿verdad? O sea, había cosas que la gente no entiende. Por ejemplo, una quinceañera particular para mi hija, cuando nosotros las hacíamos comunitaria, con eso estaba muy enojada la gente, pero se tiene que dialogar, se tiene que explicar el sentido de iglesia, de lo que hacemos en nuestra comunidad. Pero había un señor que nos dijo, padre, hasta que se les ocurrió tomarnos en cuenta, nos dijo, ¿verdad? Un señor de sombrero así, sencillo, hasta que se les ocurrió. Este sí es un riesgo, pero también es un reto. El ejercicio de la escucha es indispensable en una eclesiología sinodal, pues parte del asentimiento a la identidad de los sujetos eclesiales, laicos, laicas, presbíteros, religiosos, obispos y el mismo Papa, fundado en relaciones horizontales que tiene su razón de ser en la radicalidad de la dignidad bautismal y en la participación en el sacerdocio común de todos los fieles. Así pues, una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender, es escucha de Dios hasta escuchar con Él el clamor del pueblo y es escuchar del pueblo y es escucha del pueblo hasta respirar en Él la voluntad a la que Dios nos llama. Respirar en el pueblo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere en voz de nuestro pueblo? Por ello, cuando el diálogo se cierra o simplemente hay unilateralidad y mandato y no existe la comunión, la misión simplemente desaparece, ya que esta la hacemos todos. El diálogo entre los cristianos para entender aquello que se vive dentro de la iglesia debe ser respetuoso, humilde, entretejido del espíritu de una parresía, valentía, constructiva y eclesialmente conducida. La sinodalidad, tenemos que subrayarlo, es un camino espiritual, no es un parlamento, donde yo digo mi opinión hasta que gane, no. Es un poner en la mesa, después de haber orado, lo que creo que Dios quiere para mi comunidad, para la iglesia. Por eso, en el diálogo sinodal, una especial atención merece la virtud de la humildad. Y ahí cito a Filipenses 2. Pienso en que cada una de las escuelas de dirigentes que existen en nuestros centros
a nivel mundial, estas como estructuras operacionales son signos de comunión eclesial ya. Los cómo es lo que habría que revisar. La escuela sitúa a sus integrantes en la vida de comunión eclesial para que sean signo para el mundo y fuerza atractiva que conduce a creer en Cristo, haciendo que la comunión se abra a la misión. Por vivir unidos en y por un clima de reunión de grupo, los integrantes de la escuela encuentran en tal unidad y en tal comunión un ámbito de diálogo, donde todos pueden y tienen algo que enseñar, todos, ¿verdad? Cuando uno nada más habla, los demás se van y ya no vuelven a veces, ¿verdad? Y esas reuniones de grupo se acaban. Por otra parte, en ellas se vive un clima de sinceridad y confianza, de autenticidad y libertad, de igualdad de derechos y deberes, pluriformidad, de unidad en la diversidad y de humildad tanto personal como comunitaria. Seguramente aquí hay miembros de reuniones con muchos años, me imagino. Porque un dirigente, pues para poder hablar de reunión de grupo, tendrá que tener reunión de grupo. Un sacerdote, para hablar de pequeña comunidad en una parroquia, tendrá que vivir la experiencia de pequeña comunidad. Un sacerdote para hablar o un laico para hablar de misión tendrá que estar viviendo de manera permanente la experiencia de la misión. Una iglesia sinodal es parte de la respuesta, es la que discierne y toma decisiones compartidas. La escucha no puede ser considerada como un fin en sí mismo, un buen ejercicio de sondeo de opiniones, sino como una dinámica comunicativa llamada a avanzar hacia una plena transfiguración eclesial. Todos necesitamos escuchar a los demás, ¿eh? El obispo, ¿cuántos consejos tiene en una diócesis para escuchar? Ya si no los reúne y no los escucha, pues cosa de cada quien. Pero tenemos un consejo de gobierno, tenemos un colegio de consultores, tenemos un consejo de presbíteros, tenemos un consejo de pastoral, tenemos un consejo de asuntos económicos, porque no somos especialistas en economía. Tenemos ahora un equipo que el Papa nos ha pedido para discernir todos aquellos casos de prevención de abuso de conciencia sexual y de autoridad. O sea, tenemos que escuchar para poder discernir y como jerarquía también tomar decisiones. Me paso a una iglesia sinodal, es aquella que está en permanente salida misionera. Se puede decir hoy que la sinodalidad tendrá realmente su efecto en la vida de la Iglesia. Se hace posible la verdadera comunión e impulsa y sostiene el dinamismo misionero. En definitiva, la sinodalidad es un itinerario espiritual que da frutos en la realización efectiva de la misión. En una ocasión, platicando con el cardenal Grech, que es el secretario general de la Comisión de la Secretaría de la Sinodalidad en Roma, uno de los puntos que discutíamos era a dónde nos lleva la sinodalidad. Y creo que es algo muy cierto, y esto aparece en el documento preparatorio, que la sinodalidad nos lleva a llevar a la misionariedad. Por eso en una de las frases que leímos del magisterio del Papa Francisco, que nadie nos robe la misionariedad. Lo dijimos en español y también en inglés. Por eso la sinodalidad eclesial, aprendida y vivida, nos llevará a concretar la misión con una fuerza distinta en la iglesia particular y en cada estructura eclesial, y entre ahí el movimiento de cursillos, donde todos los bautizados, laicos, sacerdotes, religiosos y obispos nos implicaremos en la misión a nivel diocesano, continental y universal. Esto es lo que el Papa quiere. Una de las expresiones concretas de este impulso comunitario y misionero provocado por la sinodalidad será el visiteo misionero. Al salir a las calles, plazas, casas y lugares alejados para crear pequeñas comunidades de vida en las parroquias.
Alguien decía que pues ya nadie quiere ir al cursillo. Yo pienso un poquito diferente. Yo creo que si buscamos candidatos, sí van al cursillo. Es que nadie quiere ser catequista, también pienso diferente. Es que no hay niños que vengan ya al catecismo, pienso diferente. Es que no hay vocaciones, también. Y para eso es el visiteo misionero, para eso es el aterrizaje de la misión. No podemos olvidar que el camino de la sinodalidad que impulsa la comunión, la participación y la misión como elemento de la sinodalidad no es un adorno, es un reto. Debe estar impregnado por el itinerario del discípulo misionero partiendo del encuentro con Cristo de manera permanente, como ya lo hemos señalado anteriormente. Nadie va a venir ni a misa, ¿eh? Y si vienen a misa, no sé, en Europa o en otros países, pero en México va al 10%. Todos bautizan, pocos se casan, pero de bautizo, pues yo creo que casi todos, casi, y de niños chiquitos. Pero al catecismo no hay tantos. En México todavía, yo acabo de ordenar 800 de confirmar, jamás la hay ordenar. Confirmar 800 de un jalón, todavía, en una ceremonia. Yo he escuchado cómo las confirmaciones en otros países son de a 100, de a 50, de a 200. Sin embargo, es poco para los jóvenes y niños que existen. Creo que la mejor manera de conocer la realidad es la misión. Si la iglesia, ¿cómo le hacían en el siglo XIV, XV, XVI los misioneros que vinieron a América? Se iban a los lugares más alejados, a lo que el Papa llama las periferias existenciales y geográficas, e iban a buscar. Hay un proceso que a un servidor le gusta mucho, y aquí está mi vicario de pastoral, que lo estamos implementando, y en todas las diócesis que he estado lo hemos hecho, que nos compromete a salir, a ser una iglesia en salida. Y ser una iglesia en salida es conocer hogar por hogar. Hoy me dicen, es que ya la gente no abre, está desconfiada. Pues ve y a ver si es cierto. La gente quiere hablar de Dios, nos lo dijo Mestre, escuchar. No está cerrada que le hables de Dios. Toca. De 1 al 10, en 7 te van a abrir. En 1 quizás te corran. Pero ya que vienes con alegría al regreso, después por la misma calle, te van a escuchar, van a salir a ver qué querías. ¿Eh? Pero te corren fuerte, vete mucho a así con palabras fuertes. ¿Y por qué se enojó, señora? Es que me despertó a mi bebé. Tenía razón la señora. Pero cuando visitamos las casas conocemos la realidad. ¿Por qué un movimiento no puede también ir a las casas? A buscar, ¿quieres vivir una experiencia de Dios y lanzar el querigma? Y le aseguro que tendremos muchos candidatos. Haciendo un servidor hace 3 años, que llegó a esta nueva diócesis ya hace unos 2 años, como fruto de nuestro proceso evangelizador, porque ahí hay que evangelizar a los sacerdotes también, ¿eh? Los asesores espirituales también hay que evangelizarlos. Digo, a los obispos también. A los obispos también. Entonces hicimos este ejercicio con puros sacerdotes y algunos laicos representativos. Y en el curso que correspondía salir al visiteo misionero, pues tuvieron que ir todos. Son unos 140. Pues ahí vamos de 2 en 2, casa por casa, en lugares pobres. Escogimos uno pobre y donde hay subidas y bajadas. Y la verdad, más de alguno me comentó de lo que me he perdido en mi vida. De ir a los hogares
conocer la realidad, porque a veces no la conocemos. Es pura teoría de escritorio, el diagnóstico de la realidad. ¿Ah? En otra diócesis le dije al padre, tú te vas a ir conmigo, padre, para que me enseñes a anunciar el querigma y a tocar puertas. Y se fue. A la tercera cuadra, sí saben que es una cuadra, ¿no? 1, 2, 3 calles. Les dije, les presento a este señor. Tenía 12 años de párroco y no lo conocía. ¿Por qué? Porque queremos que la gente venga. El Papa quiere otra cosa, que caminemos juntos y caminemos hacia la misión. Al final de cuentas, en esto aterriza el proceso sinodal, en la misión. Por eso es tan desafiante y por eso hay tantas resistencias. Bueno, para concluir podríamos preguntarnos cómo hacer posible y visible este estilo de iglesia sinodal. Es necesario superar los paradigmas todavía presentes en la cultura eclesiástica, como practicar el arte del discernimiento comunitario, esforzándose por interpretar juntos los signos de los tiempos. En esta última semana el Evangelio nos ha orientado mucho a esta reflexión, descubrir los signos de los tiempos, las situaciones actuales. No podemos responder a los retos nuevos con fórmulas viejas. Por eso también la preocupación del Papa de este proceso y del dicasterio en esta renovación de gobernanza. El discernimiento, por lo tanto, deberá estar en el centro de los procesos y acontecimientos del sínodo para renovar la Iglesia a la luz del principio sinodal de revitalizar los organismos de participación que surgieron después del concilio y que hoy surgen por todas partes, sobre todos los movimientos, y uno de ellos es el nuestro. Aunque nació antes del concilio, pero prácticamente en esa coyuntura se vino impulsando el movimiento de cursillos, coyuntura del concilio, que lo enriqueció, o lo debe haber enriquecido, especialmente con la eclesiología de la Lumen Gentium. Soy consciente de que este proceso viene a romper paradigmas, y a introducirnos en un modo de ser iglesia donde el desafío es impulsar más la comunión, la participación y la misión. Esto lo tenemos que aprender de memoria, aunque seamos indiferentes, no nos interese, pero este es el sínodo: comunión, participación y misión. Misión concreta, participación, formación, comunión, pequeñas comunidades o reuniones de grupo para nosotros. Y por ello caminar juntos, ya que la sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar, el modus vivendi et operandi de la Iglesia, pueblo de Dios. Somos todos, nada de que el pueblo son los laicos, el pueblo de Dios, no todos. Si ponemos atención a estas características, pues, que marcan el estilo de una iglesia sinodal, se generaría así un proceso de sinodalización efectiva de cara a una reconfiguración eclesial, reconfiguración. Si comenzamos por estar cercanos unos de otros como movimiento y como miembros del pueblo de Dios, sería una clara señal de la emergencia de una conciencia eclesial que abre caminos significativos para la sinodalización real de toda la Iglesia. Gracias, de colores. Muchas gracias, Monseñor.